Capítulo 22, versículos 18 y 19, ahí encontramos la advertencia de Dios, que aquel que añade, ¿no?, Dios le mandará las plagas apocalípticas, y aquel que le quitare, Dios también borrará su nombre del libro de la vida. Entonces, una cosa fundamental es que el principio de la sabiduría es temer a Dios y tener el presente y no caer pues en la soberbia teológica de jactarse, de creer que cualquier hombre puede interpretar la escritura como le da la gana, porque eso es muerte. Esa es la advertencia. ¿Ah? Entonces, Dios no cambia, por lo tanto hay un patrón. Hay un patrón para saber cuál es la conducta como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, como pueblo de Dios, como iglesia, o en forma individual como cristianos, que Dios ha dejado un patrón y hay un patrón, y que ese patrón fue la iglesia de Pentecostés, la edad gloriosa, la edad apostólica, esa edad apostólica que no ha cesado, ¿no? Parece un poquito contradictorio que hablamos de que ha habido 7 edades y que cada edad es un periodo de tiempo que tiene un comienzo y un fin, un espacio de tiempo, una edad, y luego viene otra edad, y entonces transcurren 7 edades, 7 periodos, y al mismo tiempo hablamos de una edad apostólica que no ha cesado, que está vigente, y que refutamos, no estamos de acuerdo con aquellos que dicen que la edad apostólica ya cesó, y por lo tanto toda la obra del Espíritu ha cesado, y eso no, el Espíritu Santo sigue obrando, y la iglesia de la edad apostólica se mantiene, y seguimos en una edad apostólica. Parece una contradicción, pero no lo es, ¿no? Y eso está en Hechos 2, 38, 39, porque esa es la promesa de la edad apostólica. La promesa sucedió en la edad apostólica, Hechos 2, 38. ¿Qué haremos para ser salvos?, preguntaron los judíos después de ese tremendo discurso ungido por el Espíritu Santo del apóstol Pedro. Y Pedro le dijo: arrepentíos y bauticen cada uno en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el versículo 39 dice: porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que estén lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios no ha dejado de llamar, por lo tanto la promesa del Espíritu Santo y la bendición de Dios vienen hasta nuestros días. Por eso que el Espíritu Santo, con todas esas manifestaciones, lengua, sanidad, profecía, están vigentes, ¿no? Así que cualquier grupo o teólogo que diga que ya no es para este tiempo, pues está fuera de lo correcto, del entendimiento correcto de la palabra de Dios. Ahora, Dios no cambia, pero la iglesia sí cambia. ¿Ah? La iglesia no es Dios, y como humanos cambian. Y no cambian pues para bien. Lamentablemente, a través de la ciudad de la iglesia, vamos a ver que la iglesia cambia para mal. Y eso es lo que nos muestra todo el estudio de la ciudad de la iglesia, cómo la iglesia se fue alejando a cada día más de la palabra de Dios y se fue pervirtiendo, comenzó a escuchar al espíritu del anticristo y comenzó a degenerarse y a corromperse. Y por eso que a través de las edades de la iglesia y de la historia de la iglesia, siempre vamos a ver que nos habla que, aunque Dios habla a las iglesias en forma singular, pero al mismo tiempo también está hablando a dos grupos, a que él llama iglesias. Me parece medio extraño decirlo, ¿no? Habla a la iglesia verdadera y a la iglesia falsa, porque a través de la historia y a través del tiempo siempre han estado manifestados dos grupos de religiosos: el cristiano genuino y el cristiano falso. El cristiano verdadero es aquel que ha vivido la fe, que ha sido fiel a Dios, obediente a Dios, y el cristiano falso ha sido parte de la religión falsa, que es el que ha causado todos los escándalos y todas las críticas que los hombres le han hecho a la iglesia y la han condenado a través de los tiempos, porque ellos, esa iglesia que se organizó, este imperio religioso que surgió desde la Edad Media y que se estableció ahí desde fines de la Edad Antigua y al comienzo de la Edad Media, y que se estableció como un imperio religioso que buscaba el dominio mundial,
y que se establecía en el respaldo en la política, en el Estado, en las naciones y en los ejércitos, y que obligaba a la gente a convertirse o morir, y por esa práctica de dominio, de oposición, aprovechando la ley del Estado. Eso es lo que trajo pues una religión falsa y una falsa vida del cristianismo, que ha sido motivo de crítica a través de la historia. No son los cristianos verdaderos los que han causado los escándalos, no es la religión. Yo escucho muchas personas que a veces me argumentan por las redes sociales y me dicen algunos amigos que no son cristianos, hasta ateos, tengo amigos yo, y no es malo tener amigos ateos, tengo ateos, tengo amigos católicos, tengo amigos hasta musulmanes, y eso no es problema. Podemos tener amigos, eso no está mal, ¿no? Ellos tienen su forma de pensar, nosotros otras, pero Dios nos ha mandado pues a que si tú piensas como yo, pues tú eres mi enemigo. Tampoco es eso. Una cosa es que tengamos enemigos por causa de la palabra de Dios, por causa de la verdad, que ellos la rechazan y se constituyen enemigos nosotros. Bueno, a que nosotros buscamos tener enemigos gratuitos es otra cosa muy diferente. No es así tampoco. Que lo tengamos claro, hermanos. Amén. Amén. Entonces, la iglesia sí cambia. Pero la iglesia verdadera va a mirar siempre a Pentecostés. Y cada mensajero tiene que tener una conducta similar a la del primer mensajero, de la primera edad de la iglesia. Estamos hablando hoy de la iglesia, del mensaje de la iglesia de la edad de Éfeso. Entonces, tenemos que mirar eso. El patrón es la iglesia de Pentecostés. Y el patrón de cada mensajero es el primer mensajero. Tiene que tener el perfil, tiene que tener las características que tuvo el apóstol Pablo. Eso es importante para poder identificar a los mensajeros. Eso es lo que Dios lo guió al Espíritu Santo, al hermano Branham. ¿Cómo pudo él ubicar a todos los mensajeros de la Sagrada Iglesia? Por esta regla, por este patrón, hermano. Gloria al Señor. La iglesia de Pentecostés, una iglesia de la edad apostólica, de la edad de oro, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia gloriosa, una iglesia santificada y llena con el fuego del Espíritu Santo. Ese es el anhelo de toda iglesia. Toda iglesia tiene que llegar a ese anhelo. Y si una iglesia, y si los cristianos no están en esa dirección de ser gente realmente espiritual, gente piadosa, gente consagrada a Dios, en vano calientan asientos de una iglesia. Y eso hay que ser sincero y decir. Si uno no hace el esfuerzo total que debe hacerlo, si uno da lugar a la carne, uno da lugar a las vanidades, uno da lugar a las cosas de este mundo y a los placeres de este mundo, en vano está sentado en una iglesia calentando asientos. Mejor de fuera irse al mundo, ¿no? Porque uno se estaría engañando, estaría en una condición tibia como está hoy la iglesia de la Odisea, ni fría ni caliente, y por lo cual el Espíritu Santo le dice que la vomitará de su boca. Entonces, hermanos, miren, Dios no cambia, pero la iglesia sí cambió y falló, y por eso vino oscurecimiento, y por eso vemos este oscurecimiento en la edad de la Odisea. Y este oscurecimiento que hoy vemos hoy, oscurecimiento espiritual, tinieblas espirituales, como estaba profetizado, es por la gran invasión de espíritu de error. ¿Ve? Una gran invasión de espíritu de error que han invadido a la iglesia. Y esto se ha manifestado a través de toda la historia de la iglesia. ¿Ve? Cada vez que Dios envía un avivamiento espiritual, Satanás también envía su influencia negativa y siempre hay gemelos. Por eso el hermano Branham hablaba que en todo avivamiento hay gemelos, personas con apariencia de piedad, caramba, que uno se queda impresionado de su santidad, de su piadosidad, de su humildad, uno se queda asombrado. Pero esa es la astucia de Satanás. Por eso el espíritu del anticristo es astuto, dice con apariencia de amor, ay, ¿quién hay cae como ellos? Ay, tú quedas como una persona media rara, media iracunda al lado de ellos en su apariencia, pero niegan la eficacia del amor, niegan la palabra, la quiebran, la tuercen,
La pervierte para su propia condenación, hermano. Ese espíritu de error, cuando surgió el avivamiento de Lutero, después de que Lutero era un hombre que estaba parado sólidamente y tenía claras las cosas, pero alrededor de su avivamiento de Lutero surgieron cantidad de fanáticos, fanáticos, hombres que comenzaron a ir a destruir las iglesias, incluso fueron a querer destruir las iglesias católicas, a provocar levantamientos, matanza, violencia, unos fanáticos, ¿ya? Y el fanatismo fue tremendo y causó muerte, levantamientos, revoluciones en los tiempos de Lutero. Y no estaba Lutero en ese plan, pero a Lutero le echaban la culpa de ello cuando Lutero no tenía nada que hacer. Y cantidad de fanáticos, en el tiempo de Lutero se llenó de fanáticos tremendamente, que la jerarquía de la Iglesia Católica dijo un poquito más y ya fracasa Lutero. Pero Lutero no iba a fracasar porque era una obra de Dios, Dios lo había levantado. Pero que hubo tremendo fanatismo en los tiempos de Lutero, hermanos, era tremendo fanatismo. Como alrededor del mensaje del séptimo ángel, alrededor del mensaje de la hora han surgido pues unos fanatismos espantosos que sobrecoge. Uno escucha cada barbaridad, cada tontería, cada rato, ¿no? Que realmente uno no sabe ya qué hacer, qué decir, pero bueno, uno sabe que esas cosas están profetizadas a suceder, a darse, pues. Por eso alguien dijo, no recuerdo quién, dijo que el mérito de Lutero no es tanto haberse levantado a criticar, a protestar contra la Iglesia Católica, sino haberse mantenido frente a tanto fanatismo que surgió. Él vio gente que llegaba con espíritus fanáticos y él simplemente los despedía. Es como hoy, tenemos que lidiar con tanto ismo, con tanto fanático que ha surgido alrededor del mensaje de la hora. Y me he ganado yo enemigos, más enemigos tengo yo dentro del mensaje de la hora que fuera del mensaje de la hora. No tengo enemigos en los católicos como tengo enemigos en el mensaje de la hora. Y esos enemigos es por cuando yo no acepto sus dogmas, no acepto sus ismos, no acepto sus interpretaciones, no acepto su mentira y sus infamias de que se escudan en el hermano Branham, sacan citas, pero dicen tonterías. Por ejemplo, una tontería por ahí que los presidentes, los gobernantes son puestos por el diablo. Mentira. La Biblia dice que Dios es quien quita y pone reyes. Y cuando uno no les da la razón, comienzan a atacarlo a uno. Pero oye, por Dios, ¿no? Ellos confunden las cosas. Y dicen, no, pero el hermano Branham dijo que la política es del diablo. Sí, pues, el hermano Branham dijo que la política es del diablo. Pero él votaba en las elecciones. Él votó por muchos presidentes. Ellos dicen, el hermano Branham dijo que la educación es del diablo. Sí, pero el hermano Branham dijo que la educación es del diablo, pero él mandó a sus hijos a la escuela hasta la secundaria. No vivió, pero quizás si vivía lo hubiera mandado a la universidad. Él dijo, yo no tengo nada, yo no estoy promoviendo el analfabetismo. Pero ven, los fanáticos dicen, no, la educación del diablo no mandan a los hijos a la escuela. Y dan falso testimonio de la enseñanza del hermano Branham. Dan falso testimonio de la enseñanza del hermano Branham. Pero ellos se escudan, ¿no? Entonces esas cosas también hay que decirlas, y hay que decirlas duramente, muy bien. Entonces, hermanos, hoy vemos, hermano, ahora, a pesar de ese tremendo espíritu de error que hubo en la edad de Éfeso, hubo también en la edad de Sardes y en todas las edades, una cosa que tenemos que tener claro es que Dios no abandona a los suyos. Dios no abandona a los suyos. Por eso es que dice que el espíritu del error, el espíritu de la mentira, el espíritu del anticristo es tan fuerte, nos dice en Mateo 24, que se juntarán falsos cristos, falsos profetas, que engañarían, si fuera posible, a los escogidos, si fuera posible, pero no es posible. ¿Amén? Muy bien, entonces, hermanos, esto se entiende por una cosa, hermanos, ¿no? Que las dos simientes, la simiente de los hijos de Dios y la simiente de los hijos del diablo, han sido sembradas juntas, como en la parábola de Mateo 13, del sembrador, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 4, capítulo 4, versículos 3 a 5, ahí vemos nosotros, ahí nosotros podemos ver la religión de Caín. Podemos ver ahí dos hermanos de madre, pero de diferente padre, para ser claro. En Caín y Abel no eran del mismo padre, de la misma madre, pero no del mismo padre, como lo dice, como enseña claramente la Biblia,
¿no? Caín era del maligno, no era de Dios. Claro eso. Y estos dos hermanos eran religiosos. Estaban sembrados juntos en la misma casa, ¿no? Pero uno era trigo y el otro era cizaña. Amén, hermanos. Y así es toda la iglesia, los cristianos, en las distintas organizaciones, denominaciones, de quiera que sea, ahí está el trigo y la cizaña juntos. Se viven, se levantan de la misma casa, se encuentran, se saludan, se despiden. Buenos días trigo, buenos días cizaña, hasta luego trigo, hasta luego cizaña, y ellos son religiosos. Y los dos alaban a Dios. ¿Ve? Caín era religioso y él quería agradar a Dios. El ser religioso, el espíritu de religioso de adorar a Dios está en todo hombre, así sea trigo o cizaña, así sea hijo de Dios o hijo del diablo, él quiere adorar a Dios. Por eso los paganos en su paganismo creían en un ser superior y ofrecían sus cultos, pero ellos ignorantemente creían que estaban adorando al Dios verdadero, pero estaban adorando a Satanás. ¿Quién recibía la adoración a través de las religiones paganas antiguas? En América, el politeísmo, los sacrificios humanos de los aztecas, de los mayas, de los incas. En Occidente, de los sacrificios humanos de Moloch, de la religión de los filisteos, todo. ¿Quién recibía esa adoración a través de todo el sacrificio? Era Satanás, no era Dios. Solamente había una religión que tenía la revelación, que era la simiente de los hijos de Dios, que era la nación de Israel. La simiente que vino de Abel, que fue sustituido por Set, y de ahí viene la simiente de Abraham, después de Isaac, de Jacob, el pueblo de Israel, y hasta llegar a Cristo. Esa es la simiente de los hijos de Dios. Las otras religiones eran paganas, eran falsas. Y aún en el mismo pueblo de Israel había gente que estaba en Israel, pero no eran pues simiente de los hijos de Dios. Eran hijos del diablo, a pesar que eran religiosos. Muchos fariseos, Jesús le dijo: si fueras hijo de Abraham, me recibirías a mí, me entenderías a mí. Pero vosotros que buscáis matarme, a mí que os hablo la verdad, vosotros sois vuestro padre el diablo. Y muchos de estos gente que supuestamente son del mensaje de la hora, ellos dicen que son hijos de Dios, pero si fueran hijos de Dios no serían tan difamadores, atacadores, calumniadores, chismosos, murmuradores, críticos, hipócritas, sino no buscaran matar a su hermano. No lo matan hoy a puñaladas, lo matan hablando mal, murmurando a la espalda, hijos del diablo. Ven, dame el mensaje ahora, hijos del diablo. Porque el espíritu maligno se ha infiltrado en todos los grupos del mensaje, de las denominaciones, en las iglesias evangélicas, en la chica, en la grande, en todos lados. Porque de eso nos explica la santidad de la iglesia. Eso es lo que nos muestra en todo lo que Dios nos muestra a través de la religión falsa. Entonces, la ciudad de la iglesia nos muestra que a través de la iglesia siempre ha habido una vid verdadera y una vid falsa. Y en cada mensaje, a cada edad de la iglesia, Dios le habla a los dos grupos, tanto a la vid verdadera como a la vid falsa. Y por eso es que tenemos que entender, porque en una parte le dice: yo conozco tus obras, y la elogia, y por otro lado le dice: pero tengo algo contra ti. Parece que fuera el mismo grupo que le está diciendo eso. No, el Espíritu le está hablando a una edad. La edad de Éfeso, por ejemplo, duró 120 años, entonces parece que por un lado le dijera: yo te conozco tus obras, y después le dice: pero tengo algo contra ti, que tienes esto. Pero no se refiere a las mismas personas, sino a gente de la misma edad. Porque la iglesia después comenzó por eso Dios no cambia, pero la iglesia cambia. La iglesia comenzó a apartarse, a resfriarse, a entrar en flojera, y después dejó que entre el espíritu de horror, como dice el profeta. Bajaron las trancas donde estaban todas las ovejas, bajaron las trancas y saltaron los chivos, y entraron los chivos dentro de la iglesia, y la iglesia se corrompió por los chivos. Y los lobos rapaces también entraron, como dice el apóstol Pablo, y devoraron al rebaño, y se establecieron ellos. Eso es lo que nos muestra, hermanos. La historia de la iglesia es la historia, la santidad de la iglesia es la historia de todo lo que ha hecho, ¿no?, Dios cuidando a su pueblo, y el espíritu del anticristo atacando y persiguiendo al pueblo de Dios. La persecución de la vid falsa contra la vid verdadera. Entonces, eso es otra cosa que vemos ahí: vid verdadera y vid falsa, como nos habla en la parábola del sembrador. ¿Ven? El malo y el justo sembrados juntos, trigo y cizaña. Ahí no dice la parábola del sembrador, no, que uno fue y sembró en su campo, ¿verdad?
Y luego que sembró en su campo, luego cuando fueron sus trabajadores encontraron que al lado del trigo había sido sembrada la cizaña. Cizaña estaba en el trigo. Ahora fíjense, la planta cizaña es una planta que tiene todas las características casi idénticas al trigo, que cuando está pequeña no se diferencia cuál es trigo y cuál es cizaña, son idénticas. Aquí hay una plantita que es una hierbita que nosotros le llamamos el sorgo, y hay otra plantita que se llama mar alfalfa. Estamos sembrando en estos días porque me gusta sembrar, soy agricultor, amo la agricultura y siembro para mis cuyes. Y cuando lo observo veo que es idéntica al sorgo, pero hay unos pequeños detalles, pero casi son idénticas. Uno lo puede mirar y puede decir es sorgo, y no es sorgo, es mar alfalfa, pero es muy parecido al sorgo. Y son muy parecidas las dos plantas. Igual sucede con el trigo y la cizaña. Por eso que en la parábola Jesús dice que le dijo, ¿sacamos la cizaña? No, porque se puede equivocar y por arrancar la cizaña vayan a sacar el trigo. Déjenlo mejor que crezcan juntos. Y el tiempo de la cosecha ya, ahí sí, cuando ya se ve, porque el fruto va a decir cuál es trigo y cizaña, solo ya cuando el fruto va a mostrar qué es trigo y cizaña. Entonces, el trigo se fue llevado al granero de Dios y la paja que no sirve quemada. ¿Qué sabiduría? Dios permite, pues entonces, pues mucha gente no entiende, pues no, como el mal avanza, la iglesia apóstata crece y va a crecer más, incluso la iglesia apóstata ecuménica va a tener un dominio y un poder mundial, según la profecía en Apocalipsis 13, y eso nadie lo va a evitar, yo no lo voy a evitar, por más que diga lo que diga, yo no lo voy a evitar. Que va a venir una persecución en la iglesia, yo no lo voy a evitar. Que va a haber una apertura, yo no lo voy a evitar, yo no quiero evitarlo, yo no voy a evitar nada, yo solamente expongo la realidad, nada más. Yo no creo que voy a cambiar, las profecías tienen que ser cumplidas. Pero sí tenemos que decir, eso está mal. Y tenemos que decir, esto está mal, porque eso dice la Escritura, que los que tienen el Espíritu Santo gemirán y clamarán por causa de las abominaciones que se cometen en la ciudad, en el mundo. Entonces tenemos que decir, esto que está ahí, esta conducta, este gobernante está mal, eso es nuestro deber. Eso dijo, eso hacía Herodes. Herodes no decía, oh, me voy a meter en política, si doy la opinión, si digo algo contra el gobernante. Por favor, qué tontería. Ahí está. Herodes le dijo, estás en adulterio, no está bien que tomes la mujer de tu hermano. Eso no era meterse en política, eso era decir la verdad, exponer la realidad. Y eso a muchos les incomoda. Muchos les dicen las cosas, muchos predicadores dicen las cosas en susurro, pero no son capaces de decir y señalar el pecado. Bueno, no sé cómo lo hará Dios, pero yo pienso que ellos deberían tener más valentía para decir, el hermano Branham no era un cobarde, el hermano Branham era un valiente. Él cuando tenía que decir algo a un presidente se lo decía. Al presidente Roosevelt le dijo sus verdades, les dijo sus verdades. A Kennedy le dijo sus verdades. Él no andaba con... Él decía las cosas que están mal. A Luther King, que comenzó a llevar una movilización de gente para provocar violencia en Estados Unidos, usted está equivocado, así, ese no es el camino. Y le dijo que no estaba correcto. Él era un hombre así, lo que estaba mal lo hacía mal, sea presidente, sea gobernante, quien sea, dijo, está mal, punto, se acabó. Eso es una cosa correcta que tenemos que hacer. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué cosas son las edades de la iglesia? Es el tiempo de dispensación gentil. Es el tiempo que Dios ha determinado, cuando Dios le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es el tiempo, el que cree y es bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, ¿a quién? A toda criatura, son los gentiles. Es el tiempo de dispensación, tiempo de gracia para los gentiles. Todavía estamos en el tiempo de dispensación de los gentiles, pero estamos al final, de acuerdo a las señales del fin, de acuerdo a las profecías que están cumpliendo, estamos al final ya del tiempo de gracia de los gentiles, ¿no? Es el tiempo en que Dios determinó, cuando Dios dejó de lidiar con Israel. Dios cortó con Israel y todos los cristianos, mayormente los misioneros, los apóstoles, se fueron con dirección a los gentiles. El apóstol Pablo, que fue el mensajero de la edad de Éfeso,
Él fue comisionado para ser el apóstol de los gentiles. Él lo dice en Romanos 11, ¿no? Entonces, él por eso dice, yo soy su apóstol de ustedes gentiles, ¿no? Pablo, apóstol de los gentiles, dio comisionado por Dios a llevar el evangelio a los gentiles. Y él fue el que fundó la iglesia en Éfeso en el año 530 después de Cristo. Ahí estableció la iglesia, y con eso comienza, con la primera iglesia de Éfeso, comienza toda la historia y las edades de la iglesia desde el apóstol Pablo hasta nuestros días. ¿Ven? Porque hay un periodo, hermano. ¿Por qué hay un periodo? Porque Dios no va a estar lidiando con los gentiles permanentemente. Dios se va a volver a los judíos. Y eso va a pasar a cualquiera de estos días. Hay profecías que tienen que cumplirse. Romanos 11. Ahí encuentra usted, dice, ha desechado a Dios a su pueblo de ninguna manera, dice, ¿no? Dios no ha desechado a los judíos, ¿no? Hay unos teólogos que dicen, no, ya, lo de Israel ya no tiene nada que ver en el plan de Dios, ¿no? Eso les enseñan los testigos, los adventistas. Es su forma de estudiar la Biblia, pero no es de acuerdo a la palabra. No es de acuerdo a la palabra. Porque en Romanos 25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Endurecimiento en parte acontecido a Israel hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Dios va a volver. Esa es la razón, ese es el milagro, esa es la razón por la cual Israel no ha desaparecido. Y más bien, después de estar cerca de 2000 años errantes por el mundo, entre las naciones y perseguidos y odiados, Hitler los odió y Hitler exterminó a más de, según algunos historiadores, 10 millones de judíos. Y los atribuló y los mandó a los campos de la muerte. Y no solamente los judíos, los rusos también los han odiado, los han perseguido, y casi toda Europa los han perseguido los judíos. ¿Ya? Pero hay un despertar que Dios despertó en ellos, que vuelvan a Israel. Y ellos han vuelto. Y aún la misma ONU tomó la decisión de crear el Estado de Israel en el territorio de Palestina. Y ahí están ellos, y aunque no tienen paz con los árabes, están en una lucha permanente, pero ellos están ahí, han vuelto, han edificado ciudades, han vuelto a la tierra de sus padres. ¿Por qué? Porque hay profecías que tienen que cumplirse para ellos. Dios va a lidiar con ellos. Dios les va a sacar, Dios va a sacar de entre todos esos judíos que están ahí a 144,000. ¿Ve? Va a sacar a su pueblo, lo va a redimir. Las profecías de la Biblia, del Antiguo Testamento, se van a cumplir, que nacerá una nación un día. Entonces todo lo que Dios, Israel que está ahí, está obrando por la misericordia a ese, no al judío usurero, no me refiero a los usureros, yo no me refiero a esos judíos como George Soros, yo no me refiero a esos judíos especuladores, yo no me refiero a esos judíos masones, iluminates que adoran a Lucifer, no, yo no me refiero a esos. Yo me refiero al judío espiritual, al judío realmente religioso que está ahí, temeroso y que es fiel a Dios, fiel a la Torah, fiel a todo lo que Dios les ha dado. Para ellos viene la promesa de la redención, no para los homosexuales, los judíos sodomitas que hoy hay ahí en Israel, no. Es para el pueblo espiritual que está allá. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, eso tiene que ser claro para decirlo. Entonces, uno de estos días todo va a estar terminado, porque esto va a terminar con la apretura, con la gran tribulación, con la persecución de la iglesia. No hay futuro hermoso para la iglesia. De acuerdo a las profecías, lo que viene es persecución, viene apretura y viene así, eso es lo que viene, lamentablemente. La gente ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero ellos escucharon y aunque el Espíritu les quiso hablar, porque siempre dicen en la Escritura, en todas estas, si usted ve al final de todos estos mensajes, en las 7 edades dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero si yo endurezco mi corazón, si yo escucho y dice, pero no me interesa, yo estoy feliz en mi mundo. Yo, ¿cuánta gente escucho que dice, sí, es verdad lo que tú dices, es cierto, pero yo estoy feliz en mi iglesia y con mis dogmas y mis credos y Diosito me ama? Bueno, es tu riesgo. Pero si tú no estás dispuesto a escuchar al Espíritu, Dios no puede hacer más por ti. Porque dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero si yo no quiero hacer caso, por eso la Escritura es bien clara, dice, si oye mi voz, no endurezca tu corazón. Pero la gente endurece su corazón, la gente está buscando el error,
Está buscando el defecto. Ay, este pastor es así, asá. Y buscan los defectos para descalificar a la persona. Ellos buscan el defecto y ellos tropiezan con el velo de carne que esa persona. Ah, sí, pero me han dicho que esto es así, es asá, y por aquí, por allá. O sea, chocan con la persona. Pero no se dan cuenta que Dios hasta una burra usó para reprender a un profeta. Así que no debemos chocar con el velo de la persona, sino tenemos que saber que Dios usa a los hombres para traer un mensaje. Dios pudo haber usado a la luna, al sol, pero Dios quiso usar al hombre para traer un mensaje al pueblo, a la iglesia. Y si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Y espero que me estén escuchando, hermanos, porque estamos ya, el tiempo está ya a la mano, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos que Pablo fue el primer mensajero? Porque la característica de todo mensajero fue una cosa: Pablo fue fiel a la palabra de Dios. Gálatas 1:8, fiel. No lo que han hecho hoy los teólogos que han pervertido el evangelio. Gálatas 1:8, no hay otro evangelio, sino que algunos quieren perturbar el evangelio. Algunos tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero si aún nosotros, ay, qué cosa tan delicada, si aún yo mismo, Pablo, dijera otra cosa diferente a lo que ya os he anunciado, a lo que yo mismo ya dije antes, no es que Pablo podía decir, ¿saben qué? Yo dije una cosa, pero ya ¿saben qué? Creo que me equivoqué, ahora le voy a traer otra revelación. No era así. Por eso el patrón es escritural. Siempre la palabra, siempre lo que el escrito está. A un ángel bajado del cielo. Oh, mira, yo soy un ángel que he bajado del cielo y te digo que ya eso de Hechos 2:38 ya no tiene valor. Ahora es otra cosa. Ahora simplemente es que Dios ama a todo el mundo y los va a salvar sin bautismo, así seas judío, así seas budista, así seas de la religión que seas, protestante. Lo importante es que nos abracemos y ya todos somos hijos de Dios, somos salvos. ¿Ve? Un ángel bajado del cielo. Diga otra cosa diferente, sea cosa maldita anatema. No, tiene que ser el patrón de la palabra, no hay otra manera. Dios no cambia su palabra. Y eso fue Pablo. Pablo fue fiel a la palabra de Dios. Siempre escuchamos esas tentaciones, esas voces, ¿no? No, mira que nosotros somos los que vamos a dar la voz del arcángel, nosotros vamos a resucitar a los muertos. Por Dios, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Y entonces cuando uno no les acepta sus tonterías, hay que darle duro a hay que matarlo, hay que triturarlo, hay que golpearlo, hay que tirar al suelo, hay que decir que es un político, hay que decir que tiene un espíritu político, hay que destruirlo. Eso es lo que ellos saben. Y cuando yo veo todo lo que ellos hacen, yo solamente me sonrío, porque ellos se engañan a sí mismos. Porque ellos pueden matar a los mensajeros, pero no van a matar nunca el mensaje. Y así yo no le dijera, así yo no hablara nunca, ahí está el mensaje, otro lo hablará. Jesús dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Así que en vano pierden su tiempo ellos, ¿no? Yo no me asusto de la crítica, me gusta la crítica, no me molesto por la crítica. Algunos de mi familia se asustan, ay, están diciendo mi papá cosas feas, dicen que mi papá es así. ¿Qué me importa? Yo sé dónde estoy parado, yo sé lo que hago. Eso es lo que uno tiene que estar cierto de Dios. Si no estamos ciertos de Dios, entonces ¿en dónde estamos? ¿Ven? Él fue fiel a la palabra. No estaba organizado. No estaba organizado. Una de las cosas que me gusta del mensaje de la hora, al cual yo creo, es que el hermano Branham dijo que la iglesia es soberana. Que cada iglesia es autónoma, que nosotros estamos establecidos por Dios como iglesia por el principio de la soberanía local, que es el pastor. Las iglesias reconocen a sus pastores, que la iglesia se sujeta al pastor y el pastor se sujeta a la iglesia. Ese es lo que nos diferencia. No puede haber no hay un jerarca, no hay un superintendente, no hay un papa, no hay un obispo detrás que diga, oye pastor, tú tienes que decir esto, te me vas de esa iglesia. No, ese es el espíritu denominacional. Acá no. Cada pastor es gobernado por la palabra de Dios. La iglesia y el pastor son gobernados por la palabra de Dios.
es la soberanía local de la iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Ese fue el orden que estableció el hermano Branham, fiel a la enseñanza apostólica, fiel a lo que estableció el apóstol Pablo. ¿Ve usted? Y entonces, hermano, esta es una cosa importante que tenemos que ver. Entonces, él fue guiado por el Espíritu Santo, y él tuvo un ministerio de poder, o sea, señales. Él mostró las señales. O sea, no fue un mensajero por ahí que solamente predicaba de boca. No, él mostró las señales, que era un apóstol, ¿no? Cuando nosotros vemos la historia del apóstol Pablo, estaba en una isla, naufragaron, ¿no? Naufragaron en una isla y después se cogió unos palos de leña y lo mordió una víbora. Y él sacudió. Entonces dijeron la gente: oh, este hombre es un pecador, va a morir. Y después no murió. Entonces cambiaron de opinión. Entonces dijeron: oh, este es un hombre sobrenatural. Bueno, primero lo maldecían, después dijeron: no, este hombre es un hombre espiritual. Una noche estuvo predicando en un aposento, en un lugar alto, y un joven se cayó abajo y murió, pero él oró y resucitó. O sea, las señales sobrenaturales seguían al apóstol Pablo. Y esa es otra identificación de un mensajero. Un mensajero de Dios, de la cita de la iglesia. Él tiene que mostrar las señales sobrenaturales. Gloria a Dios, amén. Eso nosotros podemos mirar con respecto a las características del apóstol Pablo. Amén. Esa ciudad de Éfeso, hermanos, esa ciudad de Éfeso, como todas las ciudades griegas, eran paganas, ¿no? Y era una ciudad rica. Los griegos pasaban ese tiempo por una buena situación económica. La palabra Éfeso significa apuntado a y también descansado. Está hablando de que esa edad habría una actitud menos vigilante, una actitud despreocupada, o sea, una actitud que comenzó bien pero terminó en una total relajamiento, despreocupación, y dejaron de tener su primer amor, ¿no? La diosa era pues Diana de Éfeso, ¿no? Era una diosa, una estatua, una diosa pagana, ¿no? Ella representaba el espíritu del anticristo, que iba a buscar aplastar a la obra de Dios. Tenía unos brazos de hierro, ¿no? Y tenían una doctrina pagana, como todo, pues, ¿no? Y esa doctrina pagana que ellos tenían, o sea, lo que representaba esa religión pagana que estaba ahí, era que después esa doctrina pagana iba a ser ley de un imperio. Tenía un sacerdocio eunuco estéril. No era un sacerdocio como el levítico. Los levitas tenían esposas y tenían hijos. No, este era un sacerdocio eunuco estéril. Y tenían sacerdotisas vírgenes, que inspiraban, o sea, esas sacerdotisas vírgenes nos hablaban, representaban las ceremonias y formas rituales que dentro de la iglesia con el tiempo iban a entrar ceremonias y formas rituales, obras, tomarían el lugar del Espíritu Santo. Rito, eso es lo que le gusta a la gente, una ceremonia hermosa, todo un protocolo y coros y todo grande, fastuoso, ¿no? Para impresionar al laico, ¿no? Pero el lugar del Espíritu Santo sería reemplazado por ellos. Ya no habría lugar al Espíritu Santo ahí. Y hoy lo que vemos es lo importante, obras, ¿no? Usted escucha a ellos, no, obras. Lo importante es hacer algo, una caridad. Pero eso no reemplaza al Espíritu Santo. Las obras no reemplazan. Yo puedo hacer 1000 obras, como dice el apóstol Pablo: si aún puedo dar toda mi vida, mi riqueza a los pobres, y no tengo amor, nada soy. Y el amor es que guardemos los mandamientos de Dios. El amor es ser fieles a la palabra. Y eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos, el plan de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, entonces todo eso representaba que el anticristo estaba buscando aplastar la obra de Dios. ¿Ah? Eso es, hermano, lo que tenemos que mirar. ¿Qué más tenía Éfeso? Éfeso tenía el pontífice, un hombre de poder político. ¿Qué hablaba con eso en Éfeso? Hablaba y ya pues pronosticaba que la iglesia sería entregada a la dirección del hombre, con los planes del hombre,
con los deseos del hombre. Eso es lo que se convirtió la iglesia, en un imperio político religioso, ¿no? Los estados pontificios. Un estado, hasta ahora es un estado. ¿Ve? Eso es lo que iba a entrar en la iglesia. Y debajo los esclavos, obedeciendo a la jerarquía. Y el clero esclavizando al laico, con ayuda del Estado, imponiendo a cada uno sus dogmas. ¿Ve? ¿Qué cosa es lo que hoy está moviendo en el mundo? Hoy en el mundo se están moviendo corrientes políticas, corrientes religiosas, corrientes que están buscando alguna cosa. ¿Qué cosa es lo que ahorita se da en Europa? En esta Europa ecuménica de Europa, ¿qué está dando? El pensamiento único. Que todos tienen que aceptar el pensamiento único. La doctrina oficial del Estado. ¿Ve usted? Espere cuando el concilio ecuménico tome fuerza, poder, para que vea cómo va a hacer esto. Y son iglesias ecuménicas que ya están en la apostasía, porque ellos han aprobado en sus iglesias el matrimonio homosexual, contrario a la palabra de Dios. Y a todo aquel que no esté de acuerdo, tienen leyes para criminalizar, es decir, crimen de odio y mandar a esa persona a la cárcel. Y eso está viniendo con fuerza acá a América, cuidado. Entonces, esclavizar al laico con ayuda del Estado, imposición de credos, dogmas y dirección humana, en vez de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué dice Apocalipsis 2.1? Apocalipsis 2.1, ¿ve? Muy bien. ¿Qué dice Apocalipsis 2.1? Escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Vea usted, hermano, él anda solo. Él no necesita a nadie a su lado. Él solo dio su vida por nosotros. Él solo pisó el lagar de la ira. Él solo lo hizo todo. Así que no necesita al lado a nadie. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. ¿Y qué dice en el versículo 2? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aleluya. Dios trata con cada uno. Dios conoce y valora lo que hacemos. ¿Ven? Esa es una cosa importante que veamos, hermano. Dios trata. La gente de Éfeso era gente separada del mundo para Dios. Ellos probaron a los que decían ser falsos apóstoles. ¿Y cómo los probaron? ¿Cómo podría probar usted, hermano, hoy si un hombre es verdadero o falso? Porque realmente nos vamos a encontrar con falsos profetas a cada rato. Por la prueba de la palabra. ¿Ve? Ellos probaron por la prueba de la palabra. Ellos tenían claro Gálatas 1:8. ¿Ve? Porque la palabra no puede cambiar. No se le puede cambiar ni un punto, ni una tilde. Basta una sola palabra y usted está muerto. Ellos se dieron cuenta que esos falsos apóstoles, falsos profetas, no estaban diciendo la verdad. Ellos les encararon. Ustedes no están diciendo lo mismo que enseñó el apóstol Pablo. ¿Ah? Dios no edifica sobre revelación privada. No es que, como un pastor de este mensaje, ¿no?, que me decía a mí, ¿no? Pues yo interpreto, yo tengo derecho a interpretar. Yo cojo acá, razono acá, pienso acá y saco mi conclusión acá. Eso puede ser, eso tiene valor para las cosas, para nuestros estudios objetivos, racionales. Cuando analizamos problemas políticos, sociales, económicos, podemos sacar nuestras teorías o educativas, pero en el asunto espiritual eso no funciona así. ¿Ah? Claro, si estoy buscando mejorar un programa científico, así tengo que usar razonamiento lógico matemático. Pero acá en la palabra de Dios no funciona el razonamiento lógico matemático, sino hay que ser hombres de fe. Yo no estoy para razonar la palabra de Dios, yo estoy para creerla. ¿Ve usted? Así que Dios no edifica sobre revelación e interpretación privada. Entonces, hermanos, el espíritu del anticristo ya estaba infiltrándose en la iglesia y negando la palabra.
Por eso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que no puedes soportar los malos, y has probado que ser apóstolos, y no son, y los he llamado mentirosos. Qué hermoso elogio, aleluya, ¿no? Y luego dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Claro, como les dije anteriormente, el Espíritu no habla a un momento, habla a una edad. Y entonces ya es otro grupo el que ha dejado su primer amor. Es otro grupo el que se ha alejado. Y siempre, hermano, tenemos que tener cuidado. Cuando Dios nos revela su palabra, nos entra en un momento de gozo, una cosa hermosa, y la espiritualidad nos llena. Pero de repente, con el caminar, como dice la palabra de Dios, que a veces comienzan las espigas, los espinos en el camino y comienzan a ahogar. Entonces hay que tener cuidado que las espinas de este mundo, la gente que nos rodea, que es una influencia negativa, siempre va a ser una influencia negativa. La gente del mundo que nos rodea no nos vayan a influenciar a cosas malas, a cosas incorrectas, y tenemos que estar siempre cuidando y vigilando nuestra vida, nuestro testimonio. Por supuesto que sí, somos influenciables, pero hay que saber que hay una influencia negativa y hay que cuidarse de esa influencia negativa. Gloria al Señor. Luego en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿no? ¿Qué era la palabra nicolaita? En griego es una palabra compuesta de dos voces, nikaos, que significa conquistar, y laos, laico. Nicolaita significa conquistar al laico, y eso es lo que al Espíritu Santo, a Dios era algo que Dios aborrecía, ¿no? ¿Qué aborrecía a Dios? Que la gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. ¿Ve usted? Y ahí están los falsos cristos, los falsos ungidos, ¿no? Nicolaísmo. Pero qué tristeza que hasta el nicolaísmo ha entrado al mensaje de la hora, la iglesia, el mensaje es nicolaísmo. Hay pastores que son unos completos nicolaitas que quieren tener al laico absolutamente bajo su dominio, quitándole la libertad. Que el laico tiene que pedirles permiso, si va a irse a algún sitio, pedirle permiso al pastor. Si va a hacer esto, todo tiene que enterarse el pastor de toda la vida del laico, que no le tiene que ocultar el pastor, el laico, nada al pastor. Y si descubre el pastor que ha hecho algo por ahí, se ha viajado y no ha tenido la osadía de no pedirle permiso, expulsado. O que tiene que confesarle todos sus pecados. Si va a tomar la Santa Cena, tiene que el pastor ya tiene diáconos por ahí que están apuntando a quién no toma la Santa Cena, no ha pasado a tomar la Santa Cena. Muy bien. Entonces todos que no han tomado Santa Cena los llevan a su despacho uno por uno para que se confiesen y le digan por qué no tomó la Santa Cena. Y cuando el hombre ya es comprimido, apretado a confesar que por un error humano que tuvo, ya expulsado, para ejemplo los que queden, que todo el mundo esté temblando. Eso ya es una cosa terrible. ¿Ve? Dominando a la gente de cualquier manera que no sea la palabra de Dios. Entonces, si yo expulso a la persona, que hay un hermano que comienza mucho a comentar de política en la iglesia, lo expulso. Si yo hago eso, ¿dónde queda la misericordia de Dios? O sea, yo quiero hacer las cosas porque soy celoso y quiero que mis ovejas todas estén derechitos. Pero la obra no es de nosotros los hombres, la obra es de Dios. Entonces, imagínense usted cómo el espíritu nicolaita entró a la iglesia. ¿Ve? ¿Qué dicen ellos? Los nicolaitas llegaron al punto que dijeron, no hagan ustedes lo que dice la palabra, sino lo que decimos nosotros. Nosotros tenemos que interpretarles. Entonces, ya no había libertad entre los laicos. Tenía que ser lo que le dice la iglesia, y punto. La iglesia es lo que dice. Al final era la ley de la iglesia, la ley del pastor, la ley del obispo, la ley del papa, y no lo que dice la palabra de Dios. Ese es el espíritu nicolaita que comenzó a entrar en la edad de Éfeso, hermano.
y que lamentablemente, con tristeza, sí se metió en medio de los hermanos, entre la iglesia y el mensaje del nicolaísmo. Dominar a los laicos, tener a los laicos bajo temor, bajo presión. Y eso no es, porque Dios nos llamó a ser libres, a la libertad. Porque ya ve, la iglesia cómo se apartó de las enseñanzas del Espíritu Santo, a un temor total, a un temor total. El laico no puede ir a otra iglesia si no le ha dado permiso al pastor. Si no le ha pedido permiso al pastor, no puede ir a otra iglesia, no queda expulsado. O sea, cualquier cosa, expulsado del laico. Pero la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios no quiere que la adoremos bajo miedos, la actitud de los hombres, ¿no? Yo necesito que nadie me interprete la palabra, el Espíritu Santo, y por eso Dios hoy nos ha dado el mensaje de la hora, que es el alimento, que es la luz para entender. Pero el mensaje de la hora solo, sin el Espíritu Santo, tampoco puede funcionar. El hermano Branham dijo: yo puedo hablar a las personas con el mejor expresión, con el mejor lenguaje, pero si el Espíritu Santo no obra, entonces de nada sirve. Entonces, hermanos, siempre es fundamental la misericordia del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ilumine, nos revele. De lo contrario, siempre vamos a fallar, siempre vamos a errar, siempre vendrá un espíritu de error y nos tomará. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, el don de discernimiento para discriminar, discernir la verdad del error. Y tenemos que tener temor de Dios, ¿no? Porque la Biblia nos dice a nosotros, a los pastores, que cuidemos de la grey, no por señorío, no como sintiéndonos señores. Porque ya pues hay ministros que ya se han convertido ya en reyes, monarcas absolutos, reyes soberanos de su iglesia. Su palabra es la ley, y lo que ellos dicen, eso es, y eso no es cierto. No hay Biblia para eso. Eso no es verdad. El hermano Branham dice que la iglesia se sujete al pastor, pero que el pastor también se sujete a la iglesia. Y un pastor debe aceptar la exhortación. Si un laico dice: hermano, quiero exhortarlo, tiene que aceptar la exhortación. De repente estás en un error, hermano, yo creo que estás en un error doctrinal, quiero decirte que yo creo que estás de acuerdo a la Escritura, estás equivocado. Tiene que tener la humildad de aceptar, de repente está equivocado, y vamos a verlo por la palabra. Porque eso es lo grande de un pastor, saber, si quieres levantarte, primero bájate y reconoce tus errores. Yo conozco gente que no reconoce sus errores porque su orgullo, porque ya caramba, ellos se han levantado ya un tremendo liderazgo, que ya no quieren aceptar que se han equivocado en muchas cosas. Y uno tiene que aceptar que se equivoca. Me equivoqué, puede decir: yo me equivoqué, pues hermano, ¿no? Usted expulsaba a un hermano de su iglesia porque le encontró un espíritu político. ¿Y cómo el hermano Branham no expulsó a nadie por ello? Al contrario, tenía amigos, dice que eran hermanos, tenía hermanos que eran diputados y los invitaba a su iglesia a proyectar películas, a servir a su iglesia, y no los expulsaba. ¿Por qué usted es más sabio que William Branham? Es bueno que mediten en eso ellos, si están actuando correctamente, si son honestos, si son sinceros, son justos en sus juicios. Y si me he equivocado, pues tengo que aceptar que me he equivocado, pues. Eso es lo que yo no entiendo a mucha gente, ¿no? Que se cierra en su soberbia, en no aceptar que nos podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados. Y eso es lo que pasó con la iglesia. La iglesia se fue alejando más, cada día más y más de la palabra de Dios, hasta que llegó un momento en que llegaron a un punto sin retorno. Por eso dice: tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En una iglesia no es el pastor no tiene que ser un señor, un conquistador de los laicos. Los hermanos de la iglesia son hermanos que nos merecen un respeto, y tenemos que tratarlos con amor y respeto. Y nosotros no estamos para ser servidos de ellos, sino para servirlos con amor y sin ningún interés, ni de ningún tipo, ni económico, sino por amor a la palabra de Dios. El pastor siempre debe ser una persona que lo hace, y su servicio debe ser completamente desinteresado y no exigente. Y si tengo que exhortar a mi hermano que necesita mi apoyo, tengo que hacerlo en amor. Y al anciano también hay que exhortarlo en amor.
Lamentablemente pues estamos en una etapa muy difícil, en una situación, ya estamos casi al final de todo, y entonces pues caramba, ya es asunto de cada quien cómo va a actuar delante de Dios, porque estamos ya en un tiempo ya muy difícil, ¿no? Estamos viendo que este poder nicolaíta más bien se va a hacer fuerte, fuerte, fuerte. El nicolaísmo se va a hacer fuerte y va a llegar un momento en que la gente va a ser totalmente dominada por este espíritu nicolaíta y la gente va a dejar que lo someta y se va a someter, ¿no? Eso dice en Apocalipsis 13, dice, y los moradores de la tierra fueron engañados por la bestia, dice, ¿no? Pero ¿quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son esas masas de religiosos que van a ser engañados por la bestia y que van a caer en el nicolaísmo y que van a caer y van a aceptar la esclavitud y el nicolaísmo, que es una esclavitud mental, ¿no? Porque habla de los que hay esclavos, en la profecía habla de que en Apocalipsis va a haber esclavos, gente que va a ser esclavizada física y mentalmente, y nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Y eso dice la Escritura, y la gente lo va a aceptar, el nicolaísmo, y la gente lo va a aceptar porque ha nacido para aceptar ese dominio nicolaíta que Dios abomina, ¿no? Porque Dios aborrece el nicolaísmo, pero la gente lo va a aceptar, ¿no? Y entonces va a haber un dominio mundial, va a haber un imperio ecuménico religioso nicolaíta que va a dominar a todas las masas y nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. El que no sea de ese imperio nicolaíta va a ser dejado fuera y va a morir o va a ser perseguido, decapitado o muerto. Esa es la gran tribulación. Así que para que cuando llegue ese momento, nosotros tenemos que estar ya preparados para el arrebatamiento de la iglesia. No se quede atrás, merezca de Dios ser llevado, clame por su vida, corra por su vida, pida a Dios misericordia, porque la gente se ríe. Cuando nosotros hablamos del rapto, la gente se ríe de que se van a ir al cielo, ja, 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 y se burlan, porque hay gente que nació para hacer eso. La Biblia dice, habrá burladores que cuando usted les habla ellos se van a reír en su cara, porque yo no creo. Dice, bueno, déjenlo que se ríe, allá él, pero usted confía en Dios, su promesa, y no se avergüenza del Evangelio. Usted confía en el rapto, Dios lo ha prometido, va a haber. ¿Cómo lo hará Dios? No lo sé, pero va a haber un arrebatamiento. Eso dice la profecía, dos estarán en un campo, uno será tomado y otro será dejado. Bendito el nombre del Señor. Entonces el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ve? Se necesita tener pues oídos, se necesita que Dios nos abra el entendimiento, se necesita revelación, y se necesita que cuando Dios tiene misericordia de nosotros y nos permite entender las cosas que nos están hablando o estoy escuchando, no debo endurecer mi corazón, debo humillarme a Dios, decir amén, y eso es lo correcto. No rechazar, porque eso dice la Escritura en Hebreos 4, dice, si oyes su voz, no endurezca tu corazón. Más bien entra en ese reposo, acepta la promesa del sello, el bautismo del Espíritu Santo, porque sin esa señal vas a morir. Gloria a Dios. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Ah? ¿Ven? ¿Quién es ese árbol de la vida? Yo soy la vid. Eso dijo Jesús. Amén. Él es el árbol de la vida. La vid de un árbol. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así que el que vencedor comerá del árbol de la vida, ¿no? Que está en medio del paraíso de Dios. Sí, Jesús estaba ahí en el medio del paraíso de Dios, ahí estaba Jesús. ¿No? Algunos se burlan del hermano Branham cuando dijo esto. Algunos dicen, qué locura, cómo estaba ahí Jesús y no podía hacer nada. No entienden ellos. El árbol de la vida es Jesús, es el mismo Dios, Jehová, la palabra estaba ahí con ellos. Siempre Dios estaba ahí. Si todo el tiempo Jehová descendía a hablar con ellos, ¿ve? Y se presentaba a ellos en su teofanía, en su cuerpo teofánico, el árbol de la vida, Jesús, Jehová, estaba ahí en el huerto, ¿ve? Ahora ellos fueron expulsados porque le aprobaron de otro árbol, prefirieron el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ese principio del conocimiento del bien y el mal fue el pecado, fue el comer el sexo, ¿no? Tener relaciones sexuales adúlteras, caer en adulterio, ¿no? Eva cayó en adulterio y luego cayó en fornicación, ¿no? Después de haber sido engañada, seducida por la serpiente, cayó después en
pecado, hizo comer a su esposo y transgredieron la prohibición de Dios de no comer del fruto prohibido. Porque Dios, la voluntad de Dios no fue que el hombre se reproduzca por sexo. Esto revienta en el oído de la gente. ¡Oh, qué horror! ¡Oh, no! ¡Ya no quiero oír más! ¿Qué está diciendo? ¿No? Porque creemos que el sexo fue, la voluntad de Dios fue que el hombre venga por sexo, y eso no es así. En Génesis dijo que sed y multiplicaos, pero Dios no dijo de qué manera. Dios les iba a decir que de qué manera. Iba a ser por el poder creador de la palabra. Dios le iba a decir a Adán: habla al vientre de tu esposa y ella dará un hijo, ¿no? Y Dios lo probó cuando vino Jesús. El profeta habló la palabra, Isaías dijo: la virgen concebirá, y se formó por el poder de la palabra de Dios, en el tiempo de Dios, una célula sin que intervenga sexo, por el Espíritu Santo. Pues igualito iban a ser toda la descendencia. Por eso que la Escritura dice: como nuestros padres participaron de la carne y sangre, Jesús tuvo que venir para deshacer eso. ¿Por qué creen que Pablo en 2 Corintios 11:3 dijo: yo celo con celo a Dios, porque ser desposado a Cristo como una mujer virgen para su marido? Pero temo como Eva, ¿no? como la serpiente en su astucia engañó a Eva, también seamos corrompidos. ¿Ven? Está hablando de una seducción. La serpiente en su astucia sedujo a Eva, ¿no? Y produjo a Caín, un híbrido, ¿no? Un hijo del diablo, un hijo del maligno. ¿Ven? Y ese fue el árbol de la ciencia, del cual el hombre comió y murió. Pero el que come del árbol de la vida, la palabra de Dios, vive eternamente. Por eso hay un alimento para nosotros, la palabra de Dios. El vencedor se alimenta de la palabra de Dios. El vencedor se alimenta del árbol de la vida. Gloria al Señor. Amén. Así que es la palabra el gran secreto. El gran secreto es la palabra. El gran secreto es la palabra. El teólogo, inspirado por Satanás, siempre le va a decir: oh, la Biblia tiene mucha fábula, mucho mito, mucha idea de hombre, ten cuidado. Eso le va a decir el teólogo hipócrita, Pablo. El teólogo le va a decir: la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Para que tú sepas cuál es la palabra de Dios, acá estoy yo te voy a decir cuál es la palabra de Dios. Eso es lo que te va a decir el teólogo toda la vida. El teólogo hipócrita, astuto, falso, inspirado por Satanás. Pero un verdadero mensajero de Dios te va a decir: la Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tú no puedes quitarle ni añadirle, porque de lo contrario Dios te quita tu nombre del libro de la vida. Oh, qué ceguera espiritual de los teólogos de hoy. Ellos no lo entienden así, ¿no? Para nosotros, los que así predicamos, dicen fundamentalista, hombre peligroso, dicen. Hay que ponerlo en la lista negra, y cuando llegue el momento, llevarlos a una esquina y mandarlos a través de la gendarmería de los estados a liquidar. Eso es lo que Satanás busca, eso es lo que Satanás persigue. Y cualquier de estos días van a desatar, como está escrito, una gran persecución mundial contra la iglesia del Señor. Pero para ese tiempo, hermano, hermana, usted haya alcanzado la misericordia de Dios de estar ungido, lleno del Espíritu Santo y listo para el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios me lo bendiga ricamente y que Dios nos ayude y que Dios le bendiga y que esta meditación de esta mañana le sea de bendición para su vida. Amén. Vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a agradecer a Dios por esta oportunidad en que hemos estado aquí reunidos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te agradecemos, Padre, en esta mañana todo lo que tú nos has dado, Padre bendito. Que bendigas a mis hermanos. Yo, Señor, les puedo hablar con el mejor lenguaje. Yo, Señor, puedo usar la mejor técnica, pero eso no serviría de nada si tu Espíritu Santo no los guía, no les abre el entendimiento. Te ruego, pues, que tu Espíritu Santo
les añade y les revele aquellas cosas que ellos han oído, Padre, y que les sea alimento a su alma, porque te lo pido todo en ese nombre santo, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Gloria al Señor.